Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Budista de Cuernavaca. Bienvenidos a todas las personas que están aquí presentes con nosotros. Qué gusto tener una pequeña comunidad que nos está escuchando en vivo el día de hoy y que meditamos juntos. Y bienvenidos a todos ustedes que nos ven por Facebook. Estamos haciendo esta transmisión en vivo por Facebook. Y fíjense que ahora vamos a hacer un experimento. Miren, pongan atención. Vamos a hacer la transmisión en vivo por Facebook. Pero al final de la sesión podemos conectarnos por Zoom y tener un poquito de oportunidad para interactuar. Al final de la presentación voy a hacer por ahí alguna pregunta en las que los puedo invitar a reflexionar a todos. Las personas que están aquí presentes pues pueden interactuar en vivo con nosotros, pero las personas que están a la distancia, la idea es que se conecten a Zoom. Ahorita Kemarati nos está poniendo por ahí, o desde temprano, ¿verdad? Desde temprano pusiste la liga de Zoom para que terminando la charla cierres Facebook, o bueno, si lo quieres dejar abierto, lo puedes dejar abierto, ¿verdad? Pero vamos a dejar de transmitir por Facebook y vamos a entrar a la plataforma de Zoom para interactuar un poquito. Ya está el link en el chat de la transmisión. Perfecto. Kemarati acaba de poner el link de Zoom en el chat de la transmisión de Facebook para que lo tengas ahí presente. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar con la charla del día de hoy, que como Nagapriya nos lo hizo saber hace ratito que tuvimos nuestra meditación, tiene que ver con el tema de las tres joyas. Espero que la proyección se vea bien. La estamos proyectando así en obscurito. Ni se ve que está en obscurito, ¿verdad? Está en gris. Pero bueno, la idea es que no eche así como un flashazo muy fuerte para que el contraste no sea muy grande entre yo y la pantalla, de tal manera que puedas ver ambas cosas, que me puedas ver a mí y que puedas ver lo que estamos proyectando. Bueno, como puede verse aquí, el título de la nueva serie que vamos a estar explorando de aquí a noviembre, fíjense, nuestra última fecha sobre esta serie es el 19 de noviembre. Entonces vamos a tener pues 3 meses y medio, creo que son, ¿verdad?, para explorar este tema de las tres joyas, que es un tema muy interesante. Las tres joyas aquí vienen señaladas con sus colores tradicionales, que si se fijan son los mismos colores que aparecen en nuestra kesa, en nuestro símbolo de ordenación que usamos los miembros de la orden budista Triratna, que es esta cosita tan hermosa que traigo alrededor del cuello y que tiene justamente esas tres joyas. Una joya que es de color dorado, que se refiere al Buda, una joya azul, que se refiere al Dharma, y una joya de color rojo, que se refiere a la Sangha. Y ahorita precisamente de lo que se trata la sesión de hoy es de que hablemos de estas tres joyas. ¿Qué representan? ¿A qué se refieren? ¿Y por qué es que son tan centrales en el budismo? En cualquier tradición budista de la que ustedes lean o de la que ustedes sepan, ya sea en la tradición Zen o con los tibetanos o con los Theravadas o con los budistas Triratna como nosotros, ¿no? Se van a encontrar este tema de las tres joyas muy, muy centralmente. A veces se habla de las tres joyas, a veces se habla de la triple gema. Me gusta también esa manera de nombrar a las tres joyas, la triple gema, ¿no? Entonces, en cualquier contexto budista se habla mucho de las tres joyas. Bueno, ¿qué son, verdad? ¿Y a qué se refiere? ¿Y por qué son importantes? Y para esto quisiera que habláramos un poco de esta pregunta. ¿En qué creen los budistas? Más o menos todo el mundo sabe en qué creen los católicos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad dominantemente católica. Muchos de nosotros incluso crecimos como católicos, ¿no? Entonces tenemos cierta claridad de qué se trata el catolicismo y que los católicos tienen una fe, tienen una serie de creencias, ¿verdad? Y es más o menos claro de qué tratan esas creencias.
Pero cuando se trata del budismo, una pregunta que se hace mucha gente cuando se acerca a nosotros, bueno, ¿y ustedes en qué creen? ¿Cuál es la fe, digamos, de los budistas? ¿En qué consiste? Y obviamente voy a conectar este tema con las 3 joyas, así es que desde ahorita pueden más o menos tener la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Los budistas creemos, podríamos decir, en las 3 joyas, pero vamos a ver de qué manera podemos contestar esa pregunta y qué sentido tiene también esa respuesta en todo caso, ¿no? Bueno, pues el tema de las creencias tiene mucho que ver con esto que llamamos fe, ¿no? ¿Cuál es nuestra fe? ¿A qué se refiere? ¿En qué confiamos? ¿En qué creemos los budistas? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Sí? ¿En qué tenemos fe? Podemos decir, ¿no? Y para esto estoy poniendo aquí en la pantalla un par de definiciones o referencias que nos dicen más o menos por dónde va la idea de la fe, en términos tradicionales al menos, ¿no? Aquí dice que la fe son creencias, una creencia que no está sustentada en pruebas. Fíjense, esta es una definición interesante. También me encontré con esta otra definición que dice que la fe es una seguridad o confianza en algo que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren su verdad. Es una seguridad o confianza en algo, o en alguien, o en alguna cosa, o en alguna idea. Pero esta seguridad y confianza se manifiestan por encima de la necesidad de tener evidencias que confirmen esta verdad, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que las dos definiciones me gustaron y probablemente ambas definiciones se asocian mucho a la manera en la que concebimos la fe en el contexto de lo religioso, digamos, ¿no? De alguna religión en particular. Aunque vamos a ver que la definición de fe no nada más se asocia necesariamente a las religiones, ¿no? En el budismo, la palabra que generalmente se utiliza para traducir esta palabra, fe, es un término en sánscrito que es shraddha. Shraddha se pronuncia con acento en la A final aparentemente. Esta es la palabra en sánscrito que se utiliza mucho, no nada más en el contexto del budismo, sino también del hinduismo e incluso del jainismo, religiones que estuvieron asociadas mucho al sánscrito por una u otra razón. En Pali es Sada. El Pali es un idioma, un lenguaje que está muy asociado al budismo porque las escrituras budistas más antiguas están redactadas en Pali. Obviamente es una lengua muerta, no se habla, pero las escrituras más antiguas budistas están en Pali y por lo tanto los budistas muy frecuentemente hacemos referencia a términos en Pali o a términos en sánscrito porque nos remiten mucho a la tradición original, ¿sí? Entonces en Pali es Sada y se refiere a, ahorita vamos a ver en qué consiste esta definición, Sada, pero es muy común que se traduzca Sada o Shraddha como fe, ¿sí? No es la única traducción, por cierto, pero es una de las traducciones más socorridas, fe. En el budismo, la fe o Shraddha se puede, me gustó muchísimo esta concepción de Shraddha, miren, como un compromiso sereno y profundo de caminar el camino del Buda. Entonces, en este caso, está haciendo referencia a un compromiso, algo a lo que uno se compromete. La fe, digamos, o Shraddha, no es nada más una creencia, una idea en abstracto, sino es un compromiso de hacer algo, es un compromiso de caminar un camino particular. Y entonces la fe es activa, la fe es algo que se hace, no es nada más algo que se plantea o no es una ideología o no se refiere nada más a ideales, sino algo que se hace, algo que se pone en marcha, ¿no? Como un camino que se camina. El camino está ahí para caminarse, no nada más para decir, ay, mira qué bonito, ¿no?
El camino se camina, ¿no? Entonces, y un compromiso de caminar ese camino. A eso se refiere en el budismo la fe. Otras traducciones de fe en el budismo o de Shraddha en el budismo no es nada más la palabra fe, que la palabra fe en español tiene connotaciones, como acabamos de ver en las definiciones previas, tiene connotaciones que no necesariamente son muy aplicables al camino budista, ¿no? La fe ciega, por ejemplo, esta definición anterior, creencia que no está sustentada en pruebas, o una creencia que no requiere, que no está basada en evidencias, nos está hablando más como de una fe ciega, ¿no? Pero en el budismo no hay fe ciega, en el budismo no hay tal cosa. Por eso me gusta más también otras definiciones que aparecen aquí, como ya vimos en la definición anterior, el tema del compromiso, ¿verdad? Y en estas otras palabras que se pueden utilizar para traducir la palabra Shraddha, confianza, lealtad, miren qué bonita la lealtad, hace ratito hablábamos de la lealtad, ¿verdad, Sabine? Sinceridad, devoción también se asocia con la fe, convicción, me gusta esa palabra, convicción, cuando estás convencida de algo. Y esa convicción o esta confianza tiene sus bases. No es nada más una confianza ciega, sino que muchas veces sí parte de una evidencia o de una serie de bases particulares que ahorita vamos a hablar en el budismo, ¿no? Fíjense cómo en el budismo no hay tal cosa como la fe ciega. De hecho, estas palabras del Buda, parafraseando por ahí algunas palabras que aparecen en el canon Pali, dice, fíjense, lo voy a leer completito: monjes, no acepten lo que digo solo por respeto hacia mí. De la misma manera que un orfebre pone a prueba el oro sometiéndolo al fuego, así pongan a prueba mis palabras sometiéndolas al fuego de su propia experiencia. Entonces el Buda nunca, y aplaude Sharon, ¿verdad? Qué bonita esa cita, ¿verdad? El Buda nunca nos pide que creamos sus palabras simplemente porque él las dijo, ¿no? En ningún momento el Buda nos dice, crean esto porque es la verdad, ¿no? Nos dicen, a ver, yo les propongo esto, sométanlo a la prueba de su propia experiencia y ya ustedes dirán. O sea, la propia experiencia es el criterio de si algo funciona o no funciona, de si algo es útil o no es útil. Evidentemente es en nuestra propia experiencia en donde podemos ponerlo a prueba y donde vamos a tener una respuesta, ¿no? Aquí hay otro epíteto budista: no creas nada, no importa dónde lo escuches o quién lo haya dicho, a menos que esté en concordancia con tu propia razón y tu sentido común, ¿no? Estas son también palabras del Buda, y el Buda en varios suttas, en varias de sus discursos, nos dice aquello que te funciona, aquello que verdaderamente te lleva a un estado de paz, a un estado de claridad, a un estado de compasión, eso es lo que funciona, esa es mi verdad, esa es mi palabra, esa es mi enseñanza, ¿no? Entonces el criterio en el caso del Buda siempre es bastante pragmático, ¿no? Aquello que funciona y aquello que te lleva en una dirección particular, eso es lo que el Buda enseñó, ¿sí? Entonces la creencia, en este caso la fe, implica tener confianza en algo. Esa confianza es una actitud que denota una seguridad de que algo va a suceder o de que alguien se comportará de una forma determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener confianza en el camino budista es que tenemos esta seguridad de que al aplicar las enseñanzas del Buda, entonces va a ocurrir tal cosa. Al aplicar el camino óctuple, por ejemplo, al aplicar la ética, al aplicar la meditación, vamos a tener tal resultado. Y tener fe en eso es confiar en que eso va a suceder. Pero confías en que eso va a suceder
no nada más en términos porque el Buda lo dijo, ¿no? No es una fe ciega en ese sentido, sino que tiene también su aspecto empírico, podríamos decir, ¿no? Cuando nosotros pensamos de dónde vienen nuestras creencias, de dónde viene nuestra fe, aquello en lo que creemos, estas ideas a las cuales nos asociamos, ¿no? Con las cuales nos identificamos, nuestros puntos de vista, ¿no? Nuestras opiniones incluso, ¿de dónde vienen? Según Sangharakshita, nuestro maestro, el fundador de nuestra orden, de la orden budista Triratna, dice que las creencias o nuestros puntos de vista vienen de 3 fuentes en particular. Una de ellas es la razón, ¿no? Creemos aquello que nos parece razonable, aquello que cuando lo analizamos racionalmente nos suena lógico, nos convence, ¿no? También provienen las creencias de nuestra propia experiencia, aquello que hemos puesto en práctica, aquello que hemos visto con nuestros propios ojos, ¿no? Lo creemos, tenemos confianza en ello. Y por último, una fuente que es un poquito más elusiva, ¿no? Es un poquito más escurridiza, la fuente de la intuición. A veces creemos algo porque nos suena, ¿no? Porque como que nos da una corazonada, nos vibra, como decimos a veces, nos vibra que es cierto, ¿no? Y cuando nosotros creemos, cuando nosotros decimos que tenemos fe en temas que tienen que ver con el budismo, ahorita vamos a ver en cuáles, ¿no? Puede ser que tengamos fe en ellos porque nos suenan lógicos o porque los hemos visto con nuestros propios ojos o con nuestra propia experiencia, o bien porque hay algo que nos vibra, hay algo en nuestro corazón que resuena, que responde con alguna enseñanza y que a todas luces pareciera cierta, ¿no? Esa fuente de la intuición es un poquito engañosa, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos la intuición muy desarrollada, porque hay veces que la verdad de las cosas es que no tenemos una intuición muy desarrollada, pero podemos tener confianza en lo que nos dice nuestro análisis racional, sobre todo si ejercitamos esa capacidad nuestra. La propia experiencia, pues muchas veces no hay pierde, ¿verdad? En la experiencia yo puedo saber, por ejemplo, que la meditación funciona porque me he sentado a meditar y me he dado cuenta en mi propia experiencia que la meditación tiene un efecto sobre mis estados mentales, sobre mi tranquilidad mental, sobre mi claridad, sobre mi receptividad y mi conexión con otros. La meditación tiene un efecto en ello y yo lo creo fielmente, estoy convencida de ello, no porque nadie me lo ha contado, no porque lo haya dicho el Buda, sino porque lo he visto con mi propia experiencia. Entonces la experiencia es una fuente de fe muy importante de acuerdo a la tradición budista, ¿no? Entonces, aquello en lo que creemos los budistas está alimentado por estas 3 fuentes. Por la razón, ¿no? Cuando yo escucho las enseñanzas del Buda, digo, pues sí, me suenan lógicas, ¿no? Me suena lógico, efectivamente, lo que estoy oyendo aquí es muy, muy lógico y es muy creíble en el sentido de que lo podemos someter a un análisis muy desmenuzado, digamos, en términos racionales, y aguanta ese análisis, ¿no? Aguanta ese análisis, es decir, las enseñanzas budistas, de acuerdo a mi propia perspectiva, son muy lógicas y son muy completas en términos de como de un sistema racional, son muy completas y muy sólidas, ¿no? Además, también las puedo ver en mi propia experiencia. Y por último, hay veces que me doy cuenta que mi corazón, de verdad, mi corazón tiene una especie de eco, esa es la palabra, resonancia, una especie de resonancia con las enseñanzas, más allá incluso de lo que dice la razón, más allá incluso de lo que dice la experiencia. Hay algo con lo que resuenas que se refiere a esta respuesta intuitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están la base, digamos, de las creencias en el budismo, ¿no? La base de la fe en el budismo.
Ahora, ¿en qué tenemos fe los budistas? ¿En qué creemos los budistas? ¿En qué confiamos? ¿En qué nos apoyamos los budistas? Pues una primera respuesta es, evidentemente, las tres joyas. ¿Y cuáles son las tres joyas y a qué se refieren cada una de ellas? Es lo que quiero comentar en la segunda parte de la charla. Pues la joya del Buda se refiere al ideal de la iluminación. Aquí lo tenemos representado en la forma de la persona, podríamos decir, del Buda. Obviamente la persona del Buda no se refiere nada más al ser humano que fue Siddhartha Gautama y que alcanzó la iluminación. Se refiere a la posibilidad incluso de alcanzar la iluminación. Se refiere al potencial humano de alcanzar ese estado de despertar que alcanzó el Buda. Y se refiere también a un principio, el principio de la iluminación, el principio de la budeidad, ¿no? Al que vamos a hacer referencia a lo largo de algunas de las charlas que vamos a presentar en esta serie. Entonces, el ideal de la iluminación. El ideal, a veces me gusta pensar en ello también, ¿no? El ideal de la perfección humana, el máximo nivel de expresión que puede alcanzar un ser humano, ¿no? El ser humano en su potencial máximo de desarrollo. Esa es la budeidad, ese es el principio de la iluminación. La joya del Buda, la joya que en este caso es de color dorado. Dorado, de hecho, muchísimas imágenes del Buda, como la que tenemos aquí en nuestro propio altar, son de color dorado, ¿no? El color dorado se ha dado por simbolizar de alguna manera justamente la iluminación, justamente el ideal de la budeidad. Después, la joya del Dharma, que aquí aparece en azul, ¿no? La joya del Dharma. La palabra Dharma, en este caso, se refiere a las enseñanzas del Buda. También se refiere a la verdad, justamente a lo que el Buda vio en el momento de iluminarse. En el caso de esta imagen tenemos una rueda de 8 rayos que se refiere al noble sendero óctuple. Aquí está Adriana, que justamente está llevando este curso sobre el noble sendero óctuple que estamos dando los miércoles. El noble sendero óctuple podemos decir que es la versión tradicional más utilizada para referirnos a las enseñanzas del Buda. ¿Qué fue lo que el Buda enseñó? ¿Qué fue lo que el Buda dijo que había que hacer para alcanzar la iluminación, verdad? Pues esas son las enseñanzas del Buda, ese camino que conduce al despertar. Ese es el Dharma. La palabra Dharma muchas veces se utiliza como sinónimo de budismo, ¿no? Yo como budista, ¿qué hago? Pues practico el Dharma, ¿no? Los budistas practicamos el Dharma. El Dharma es la enseñanza del Buda, la verdad. Y por último, la tercera joya, la joya de la Sangha, que aquí aparece en mi kesa de color rojo, y que se refiere a la comunidad espiritual. La palabra Sangha significa así tal cual, literalmente, comunidad. En el caso de la Sangha budista se refiere a la comunidad espiritual, la comunidad de practicantes que están tratando de caminar el camino del Buda y que están, digamos, relacionándose con la budeidad como ese ideal o esa meta que desean alcanzar, ¿no? Entonces, obviamente, la Sangha tiene sentido únicamente en el contexto de las otras dos joyas, ¿no? En el sentido de que es el conjunto de personas que está practicando el Dharma porque quiere llegar a la iluminación. En realidad, si se fijan, a mí me gusta mucho también el concepto, no nada más de las tres joyas pensadas como tres cosas separadas, como aparentemente separadas, como aparentemente están aquí, sino me gusta el concepto también de la triple gema, como si la gema fuera una sola, pero que tiene como tres caras, ¿no? Tiene como tres ángulos, como si fuera un prisma triangular, ¿no? Que tiene tres caras, pero que en realidad son una sola joya.
porque las tres joyas podemos decir que son la misma en el sentido de que ninguna de las tres tiene sentido sin las otras dos, ¿no? El Dharma obviamente no tiene sentido en ausencia del Buda o de la Sangha, ¿no? Y obviamente el Buda, el principio de la iluminación, tiene sentido en la medida de que se comunica a través del Dharma y que se practica por un grupo de personas, ¿no? No es una cuestión en abstracto, sino es algo que las personas practican, ¿no? Entonces fíjense cómo realmente las tres joyas son una a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tres joyas son las que vamos a estar explorando en los siguientes meses y que son realmente pues una fuente de inspiración para nosotros los budistas y son temas que podemos explorar pues a lo largo de años, ¿no? Por cierto, hay un libro de nuestro maestro Sangharakshita que así se llama, Las Tres Joyas, y que tiene 3 secciones: la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha, y cada una de las secciones tiene toda una serie de capítulos que habla de todas las diferentes formas en las que nos podemos aproximar a cada una de estas 3 joyas. ¿Cómo nos podemos aproximar a la joya del Buda? Cuando nosotros decimos que tenemos fe o que creemos en la joya del Buda, que tenemos confianza en la joya del Buda, ¿a qué se refiere esta confianza o esta fe? Pues primero que nada podemos pensar en el Buda como el ser humano que fue, ¿no? El Buda vivió hace 2500 años, nació como Siddhartha Gautama en el seno de una familia acomodada, de una familia de nobles, de gobernantes. Ahí creció. Después, cuando era joven, se escapó de su palacio y se fue a buscar la iluminación, ¿no? Y tarde o temprano alcanzó la iluminación. Entonces, el camino del Buda, el camino de Siddhartha Gautama como ser humano, es el camino de un buscador, ¿no? Es el camino con el que cualquiera de nosotros que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando sentido a la existencia, que estamos buscando un camino de conciencia. Podemos encontrar paralelos en nuestra propia búsqueda con la búsqueda de Siddhartha Gautama. Podemos confiar, digamos, en que el camino del Buda como ser humano es un camino de búsqueda que se parece al mío. Puedo encontrar en el camino de Siddhartha Gautama ecos de mi propia búsqueda. Puedo confiar en que este ser humano efectivamente caminó todo un trayecto, ¿no? Puedo confiar en que fue un ser humano, de hecho, evidentemente, es un ser humano que es histórico, es un personaje histórico. Hay evidencias de su existencia en la historia, hay evidencias de que lo que hizo, lo que transmitió, lo que alcanzó, es cierto, ¿no? Y puedo tener confianza en eso. Y fíjense, es bien bonito tener confianza en eso, porque si tú tienes confianza en el ser humano histórico que fue el Buda, tienes confianza en que tú también puedes alcanzar eso que el Buda alcanzó. El Buda no es un dios, el Buda no es una figura lejana que está presente solamente en los mitos y en las leyendas y que quién sabe quién fue, ¿no? El Buda fue un ser humano igual que nosotros. Lo que el Buda alcanzó, también nosotros podemos alcanzar. Lo que el Buda superó, también nosotros podemos superar. Así dicen las palabras de un ritual muy bonito que hacemos nosotros, que es la puya de las 3 etapas. Y a mí cada vez que recito esas palabras verdaderamente me resuenan precisamente a esta confianza en la joya del Buda. Lo que el Buda superó, también nosotros podemos superar. Si confiamos en eso, si confiamos en que nuestra propia humanidad, digamos, limitada, ignorante como es ahora, tiene ese potencial de la budeidad, realmente tiene el potencial de la budeidad. Y eso nos lleva al otro elemento de confianza que podemos tener en la joya del Buda. La iluminación es posible. La iluminación, ¿cómo entendemos los budistas la iluminación?
Es una pregunta muy compleja, es una pregunta justamente que vamos a tratar de responder en una de las charlas de esta serie, ¿no? Pero la iluminación entendida como el despertar de la mente humana a la realidad, a comprender la existencia, a comprender las cosas como realmente son. La realidad, la mente sabia, digamos, la mente compasiva, la mente que tiene un entusiasmo y una energía infinitas, la mente que está dedicada a hacer el bien a otros. Esa es la mente despierta, esa es la iluminación. Y de acuerdo a la tradición budista, podemos practicar el camino del Buda hasta llegar a tener la misma experiencia que él tuvo, la experiencia del despertar de la conciencia, a la sabiduría y a la compasión infinitas. Esa es la mente iluminada. Y una pregunta que nos podemos hacer, realmente creo, y esa es la pregunta que les quiero hacer para ahorita que nos vayamos a la dinámica de Zoom y que podamos compartir entre nosotros un poquito eso. ¿Realmente creo que la iluminación es posible? Y claro, si yo soy budista puedo contestar, ay, claro, ¿no? Claro que la iluminación es posible, pero a ver, busca dentro de tu corazón y realmente pregúntate, ¿de verdad lo creo? ¿De verdad me comporto como si eso fuera cierto? ¿De verdad tengo integrada en mi corazón hasta el fondo del tuétano de mi ser que la iluminación es posible? No nada más en abstracto, que puedo alcanzarla, porque si yo creo que la iluminación es posible, no está separado de esta otra pregunta, ¿verdad? ¿Y puedo alcanzarla? ¿La iluminación es un ideal alcanzable para mí o para otros seres humanos? Entonces esa es la pregunta que me gustaría que después platicáramos brevemente, ahora que cerremos la sesión de Facebook, ¿no? ¿Qué pienso de la iluminación? Si realmente tengo confianza en que la iluminación es posible. Y yo la verdad, miren, yo tengo 25 años de ser budista y todavía es una pregunta que no termino de responderme. No me es fácil responderla con un sí o con un no, ¿no? Sino que me hace pensar, la pregunta misma me lleva a meterme dentro y explorar. O sea, la pregunta en sí misma como que me muerde algo y me provoca una reflexión profunda porque no me es fácil responder esta pregunta aún hoy, ¿no? Aún hoy, después de muchos años de practicar el Dharma, me doy cuenta que es una exploración que requiere de sumergirse un poquito en el fondo del corazón. Nuestro propio maestro Bhante habla del tema de la duda, ¿no? Cuando habla de los cinco obstáculos, los cinco, digamos, impedimentos que de pronto tenemos para avanzar en el camino del Dharma. Uno de esos obstáculos es la duda. Y Bhante dice, nuestro maestro dice, la duda es el más profundo de todos. Si no tuviéramos duda, ya estaríamos ahí, ¿no? Y no estamos ahí, ¿verdad? Lo cual implica que ahí hay duda, en el fondo de nuestro corazón hay duda. Entonces, aunque yo de entrada pudiera decir, claro, yo pienso que la iluminación es posible, si con el fondo de mi ser lo creyera, mi desarrollo espiritual sería mucho más expedito, podríamos decir, ¿no? Y la realidad de las cosas es que la duda muchas veces está ahí oculta de maneras que no son completamente conscientes, ¿no? Y que entonces siempre vale la pena visitar y revisitar esta pregunta a lo largo de nuestro camino. Por último, aquí tenemos esta otra manera en la que podemos confiar en la joya del Buda, en que creer que la sabiduría y la compasión, que son las cualidades más importantes o más claras de la mente iluminada, son cualidades loables, son cualidades que valen la pena, son cualidades que admiro, que quiero alcanzar, ¿no?
Entonces, si yo considero que estas cualidades son cualidades loables que quiero poseer, en esa medida entonces confío en la joya del Buda, ¿sí? Ahora vamos a la joya del Dharma. ¿En qué medida puedo decir que tengo confianza en la joya del Dharma? Pues primero que nada, si confío en que las enseñanzas del Buda efectivamente conducen hacia la iluminación, que efectivamente el camino óctuple es un camino que si lo practico me va a llevar a la misma experiencia que tuvo el Buda. Esa es confianza en el Dharma, ¿no? Otra manera de expresar la confianza en el Dharma es si yo tengo confianza en que los principios expresados en las doctrinas y las prácticas budistas son útiles para la vida, realmente funcionan, ¿no? La ley del karma, por ejemplo, que es uno de los principios importantísimos en el budismo, o los principios éticos, que son principios fundamentales en el budismo. Si los aplico, si los practico, efectivamente me van a llevar a una vida más plena, a una vida más completa, más útil, más feliz, ¿no? Es decir, los principios budistas, las prácticas budistas funcionan para aquello que el Buda dijo que funcionan. Confío en eso, confío en que si lo practico, y ahí está lo que el Buda nos dijo, a ver, ponlo en práctica, ponlo bajo la prueba del fuego de tu propia experiencia. Practícalo y a ver a dónde te lleva. ¿Qué dice? ¿Cómo resulta esa práctica? ¿No? Y por último, fíjense, este me gustó. La verdad que el Buda comprendió es la verdad, con mayúscula. La verdad. Lo que el Buda comprendió. ¿Qué fue lo que el Buda comprendió? Si nosotros nos ponemos a tratar de decirlo en pocas palabras, así fue como el Buda lo dijo, la verdad que el Buda comprendió, pratitya samutpada, la verdad de la condicionalidad, la verdad de la ley de la causa y el efecto, puesto en términos como muy simplistas, la ley de la causa y el efecto. A veces pratitya samutpada ya se me fue, aquí me puse mi pastillita porque me la tenía yo que tomar a las 8 de la noche. Perdón la interrupción. Pratitya samutpada, la ley de la coproducción condicionada, la realidad de que todo surge dependiendo de condiciones. Todo depende de condiciones previas. Cuando las condiciones para que emerja un fenómeno están presentes, el fenómeno emerge. Y cuando esas condiciones cesan, el fenómeno cesa, ¿sí? Esa verdad se puede decir, que fue la realización principal del Buda. Esa realización principal que tiene muchísimas vertientes, muchísimas aristas, que es de una complejidad y de un nivel de sutileza increíble, ¿no? Esa fue la verdad que comprendió el Buda y que la planteó después de muchas formas. La ley del karma es una aplicación específica de esa ley de la condicionalidad que fue pratitya samutpada. Podemos decir que eso que el Buda comprendió es la verdad con mayúscula, en el sentido de que es completamente universal, de que no tiene excepciones, verdaderamente no las tiene, Entonces, en ese sentido es la verdad con mayúscula. Y si yo me pongo a analizar, ahí sí, con mi razón, con mi experiencia y con mi intuición, ¿no? Esas tres fuentes de la fe de las que habla Sangharakshita. Si yo me pongo a pensar en pratitya samutpada en esos tres términos, es irrefutable por donde la veas, ¿no? Entonces, en ese sentido es, pues sí, la verdad con mayúscula. Lo que el Buda comprendió es la verdad con mayúscula. Y yo lo voy a sostener de aquí a que me muera. Porque una vez una amiga mía me decía, eso de que ustedes los budistas dicen de que el budismo es universal y de que el Buda descubrió la verdad, es un poco arrogante, ¿no?
Es un poco, ¿a poco se creen mucho los budistas? De verdad? Pues yo creo que sí, ¿verdad? No hay duda de que la coproducción condicionada es un fenómeno universal. En ese sentido, pues a mí me gusta que esto, pues sí, yo sí me puedo apoyar en eso y le confío, no sé ustedes. Y por último, la confianza en la joya de la sangha. Puedo confiar en que hay una comunidad formada por las personas que practican o que han practicado las enseñanzas del Buda y que están en el camino hacia la iluminación o que incluso ya la han alcanzado. En la misma, durante la vida misma del Buda, hubo cientos de personas, si no es que miles de personas, que alcanzaron la iluminación bajo sus enseñanzas. ¿Puedo confiar en eso? ¿Creo en eso? ¿Tengo confianza en eso? Pues yo creo que sí, al menos lo que nos alcanzan a decir las escrituras budistas, no nada más del Buda mismo, sino de sus discípulos. Efectivamente fueron personas que claramente comprendieron algo que yo todavía no he comprendido, ¿no? Y no nada más durante la vida del Buda o en el pasado, ¿no? Aún en el presente o aún en el tiempo histórico, digamos, contemporáneo a nosotros, yo puedo pensar en personas que están practicando el Dharma, que han practicado el Dharma y que claramente han alcanzado niveles de comprensión muy impresionantes. Entonces, el hecho de que las enseñanzas del Buda funcionan, una de las digamos, pruebas tangibles de eso es que ahí están esas personas, ¿verdad? Que han alcanzado esos niveles de comprensión, ¿no? Esas personas son justamente la sangha. Confianza en la joya de la sangha es que la amistad o la cercanía con miembros de esa comunidad estimula mi propio crecimiento, estimula mi propia comprensión, me prende un foquito aquí adentro que ilumina mi propio camino, ¿no? Y por último, que esa comunidad es un contexto positivo en el que puedo practicar las enseñanzas del Buda. La comunidad espiritual es un contexto, es una especie de contenedor, podríamos decir, es un lugar, no nada más un lugar físico me refiero, sino a una especie de contenedor en el que puedo practicar el Dharma y en el que esa práctica me va a funcionar, ¿sí? En el que va a tener fruto. La práctica del Dharma va a tener fruto en la medida en la que la comparto con otros y que comparto ese camino con personas que están en esa misma intención, en esa misma búsqueda. Entonces, estas son las tres joyas, estas son las cosas en las que confiamos los budistas, ¿no? En la última charla que vamos a dar en esta serie, vamos a hablar de ir a refugio a las tres joyas. Ir a refugio es justamente poner mi confianza, poner mi fe en las tres joyas y permitir que esas tres joyas sean los tres principios que dirijan mi vida, ¿no? Y aquí está, nada más, ya para terminar, ¿a dónde vamos? Pues vamos hacia el despertar, ¿verdad? Esa es la joya del Buda, esa es la meta que queremos alcanzar. Imagínense que nosotros estamos aquí perdidos en la vida y necesitamos un mapa para orientarnos. El mapa tiene un punto de destino, ¿verdad? ¿A dónde queremos ir? Pues ahí a donde queremos ir. Ese es el punto de destino, esa es la meta, esa es la joya del Buda. ¿Cómo llegamos ahí? Pues esa es la ruta que hay que seguir, ¿verdad? Esa es la joya del Dharma. Y básicamente los elementos del camino óctuple que se pueden resumir en tres elementos: ética, meditación y sabiduría. ¿Y con quién caminamos ese camino? No lo caminamos solitos, ¿no? Lo caminamos en compañía de otros. Esa es la joya de la sangha. A veces se habla de la joya del Dharma como una balsa que nos va a llevar a la otra orilla, ¿no? La otra orilla es justamente la joya del Buda, ¿no? La balsa es la joya del Dharma y se dice que la sangha es como el remo que nos ayuda a movernos hacia la otra orilla. Es eso que estamos, digamos, practicando, que estamos aplicando, con lo que nos estamos acompañando para movernos hacia la otra orilla.
Y aquí tenemos toda la serie que vamos a estar. Miren qué bonita está nuestra serie, ¿eh? La serie de las 3 joyas que vamos a estar practicando o que vamos a estar viendo hasta el 19 de noviembre. 3 charlas sobre el Buda, en donde vamos a hablar del Buda histórico, vamos a hablar del Buda arquetípico y vamos a hablar del principio de la iluminación. Después 3 charlas sobre el Dharma, la palabra del Buda, la verdad en el budismo, que es justo esta que acabo de mencionar, Pratitya Samutpada, es decir, el Dharma, la palabra Dharma, traducida como la verdad, no nada más como el camino, también la verdad, aquello que el Buda encontró. Y el camino budista, en donde vamos a hablar justo del camino triple o del camino óptuple. Y después la Sangha, los discípulos del Buda, la función de la amistad espiritual como esa digamos, amalgama al interior de la Sangha, la comunidad de los sabios, ahí tenemos, no me acuerdo de qué trataba esa charla, porque la pensé y ahorita ya se me fue. ¿De qué trataba la comunidad de los sabios? Ya veremos, ya. Continuará. Vengan el 29 de octubre y se van a enterar de qué era la comunidad de los sabios. Y por último, queremos tomarnos también una oportunidad para hablar de nuestra propia comunidad, la comunidad budista Triratna, qué la caracteriza, en qué consiste, porque somos una sangha, ¿no? ¿Qué características tiene esta sangha en donde ustedes están practicando, en donde ustedes se están acercando a conocer sobre las 3 joyas? Y por último vamos a hablar precisamente del tema de ir a refugio. Y cada 3 sesiones vamos a tener una sesión dedicada a un ritual. En lugar de la charla vamos a tener un ritual que es la puya. Entonces, bueno, pues aquí dejamos la transmisión. Vamos a tener 5 minutitos, aunque sea, para que algunos de ustedes nos compartan sus reflexiones en torno a esta pregunta que les hice, que es, ¿tú crees que la iluminación es posible? Entonces vamos a cerrar la transmisión de Facebook y me voy a ir a mi plataforma de Zoom para conectar con los que quieran meterse a Zoom y con los que están aquí presentes a compartir un poquito sobre esta pregunta, ¿sí? Muchas gracias a todos por venir, los espero en Zoom.